La Cámara de Diputados y 16 de 17 estados ya aprobaron las reformas a la Constitución que harán posible la revocación de mandato y las consultas ciudadanas. Entre otras cosas, se podrá decidir mediante una votación si el presidente de la República continúa o no en el cargo. La revocación de mandato podrá ser solicitada una sola vez cada periodo sexenal y únicamente durante los 3 meses posteriores al tercer año de mandato. Esta medida también podrá ser aplicada a los gobernadores de las entidades federativas y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿De qué manera puede solicitarse dicha revocación? ¿Qué ocurriría si se destituye al presidente o a algún gobernador? Acompáñanos a conversar con el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Senador Eduardo Ramírez, bienvenido. Guillermo de Loya, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo va este proceso en los congresos de los estados? Se esperaba que, como ya ha ocurrido, la mayoría ha aprobado esta revocación de mandato. Muchas gracias, Estela. La verdad que es una reforma importante para México. Le va a dar la oportunidad de un antes y un después. Esperamos que los congresos locales puedan ya aprobar la revocación de mandato para que esta a su vez se convierta en una reforma constitucional donde tendrán que sujetarse el presidente de la República actualmente y los gobernadores de las entidades federativas. Hubo modificaciones, Guillermo, Sí. Es una reforma trascendente, sin Una duda. reforma que es la reforma, porque a fin de cuentas involucra un movimiento dentro de la legislación constitucional de varios artículos y de varias incorporaciones también en el paquete. Pero todo este andamiaje, la real preocupación en cuanto a derechos, obligaciones de ciudadanos y facultades del presidente es verdaderamente es una cuestión realizable o no estaremos en una situación ornamental de la propia legislación por la complejidad de la realización de la misma. Y ahondaré un poquito más en ello en la siguiente intervención. Mira, la figura de la revocación de mandato evidentemente es un instrumento que tiene el pueblo. Es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Este fue un compromiso muy claro que se tuvo con el presidente Andrés Manuel a lo largo de todo el 2018 y fue un compromiso. Por ahí hubo un debate que si se iba a aplicar para el actual presidente o era para el que llegaba a partir del 2024. Se llegó a un buen consenso. Aquí hubo participación de los grupos parlamentarios, en su mayoría, dentro del Senado, y llegamos a la conclusión de que sí debería participar el presidente de la República, que fue electo para el 2018 al 2024, pero uno tenía que ser pasando el proceso electoral, que fuera después de concluidos sus 3 años, digamos, o sea, a la mitad del sexenio, prácticamente el que primero... era algo que demandaba la oposición. Sí, claro, el 1 de diciembre del año 2021, y posteriormente estar en condiciones de generar la revocación de mandato a través del Instituto Nacional Electoral, que esto va a dar la oportunidad de tener una presencia del 3% del listado nominal de electores en por lo menos 17 estados de la República. Y una vez que ya se convoca a la revocación de mandato, será con el 40% mínimo los que asistan a las urnas, en este caso, a decir si continúa o no el presidente en su responsabilidad como mandatario. Es solamente este 40%, porque Guillermo tiene razón cuando dice va a ser pues una operación quizá compleja. ¿Qué se necesita específicamente para solicitar la revocación de mandato? Recordemos, no solamente el presidente, sino de los gobernadores, por ejemplo. Se necesita el 3% para el caso del presidente de la República, es decir, del padrón de la República Mexicana que tenemos de votantes. Tendrá que participar un 3%. Pero este no puede ser solamente en el Distrito Federal o solamente en el Estado de México. Tenemos que cumplir los 17 estados de la República. Para el caso de los gobernadores es diferente. Claro. Con ellos se incrementó al 10% en la reforma constitucional federal. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México ya lo tiene legislado, porque el Estado de Jalisco ya está legislado y tienen estos parámetros, y para no entorpecer las reglas de la democracia constitucional, decidimos respetar su soberanía y sobre todo aquellas legislaturas que ya habían avanzado en esta materia. Estamos hablando de cerca de una convocatoria ciudadana de cerca de 3 millones aproximadamente, de acuerdo al listado nominal. Y con ello, pues bueno, también hay 2 cuestiones que quisiera precisar. Primero, no puede haber una publicación o una publicidad más bien por parte de partidos políticos, sino a fin de cuentas, en caso dado de llegar a cumplirse este supuesto, el INE sería aquel que convocara.
Y por otra parte, estamos también ante la posibilidad de la realización de la consulta popular, que sería por ahí de agosto del próximo año. Estaríamos en las elecciones intermedias y posteriormente en la posibilidad de llevar a cabo esta votación o esta convocatoria a la revocación. ¿No es esto demasiado, digamos, para el elector? ¿No es una saturación electoral que entorpezca precisamente esta situación? Después del proceso electoral sería la revocación de mandato. Es un 40%. Esto quiere decir que debe haber un hartazgo, debe haber una molestia, una irritación nacional para solicitar. Para que poder llegar al 40%. Es decir, si el 40% de este padrón electoral asistió a las urnas a votar a quitar de la responsabilidad a un presidente, pues tiene que llegar por lo menos con un 21% de ese 40%, o digamos un 51% sobre el universo del 40%. Eso habla de mucha confianza, senador, en el caso de la presidencia de la República por parte del Congreso, de los legisladores de Morena. Habla de mucha confianza porque en este caso específico se legitimaría, como es el espíritu original de la reforma, al presidente de la República o a los gobernadores. Pero también existiría, y es la pregunta, un riesgo, y hablo de los dos extremos, tanto para legitimar un gobierno que ha hecho bien las cosas, como por ser aprovechado por grupos que generen un descontento, que logren el número para la votación y luego pues convocar a este 40% a votar. ¿Es factible? ¿Es un riesgo? Es un riesgo. Evidentemente sí lo es, porque si articulas una oposición muy bien organizada, gobiernan en muchas entidades federativas la inmensa mayoría de los estados. O sea, Morena nada más tiene particularmente 4 estados frente a la República. Sí, hay una organización que ponga en riesgo la permanencia del presidente, sí. Sin embargo, es un espíritu democrático que el presidente inició, que no lo teníamos anteriormente y que es una gran posibilidad para darle la oportunidad al pueblo de México que no cada 6 años tenga que esperarse a renovar a su mandatario y que a veces ya cansado por los malos gobiernos, por el mal manejo de la economía, por corrupción, por el influyentismo, por una serie de actitudes que irritan a la sociedad en su conjunto, tienen que esperar cada 6 años. Hoy no. Hoy, si un ciudadano que le haya dado la voluntad, le haya dado su confianza al actual presidente o a los que sigan y en un momento dado no reúne las condiciones para la permanencia en el cargo, pues definitivamente va a ser revocado. Congruente con la oferta que desde campaña sustentaba el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto fundamentado también en un grado de aceptación que pues en las mediciones actuales ronda alrededor del 60%, donde se vería difícil lograr ese descontento del cual se habla, pero ¿cómo alejarlo de estos tintes políticos de los cuales Estela ha hecho alusión? Porque a fin de cuentas es un instrumento de la democracia muy importante y muy riesgoso también, porque esa parte también se puede contaminar no necesariamente de lo que estrictamente tiene que ver con la calificación al mandatario, sino con los intereses políticos de grupos. Es, vuelvo a repetir, una oportunidad también para la oposición. Es una oportunidad de decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo en la política que ha manejado el presidente de la República actualmente. Ha sido muy claro decir, no quiero manejar una política neoliberal, me quiero ir hacia otro modelo económico que le permita a la sociedad y al ciudadano tener mejores condiciones de vida laboral, económica, social. Y pues seguramente aquí hay intereses de los cuales se están trastocando y que quienes no estén de acuerdo, incluso el mismo presidente ha dicho, ya viene la revocación de mandato, quienes no estén de acuerdo, organícense. Claro. Y yo me someto a ese escrutinio de la población. Evidentemente, es un riesgo para quien no hace bien las cosas, exacto, pero para quien las hace bien, también puede ser una fortaleza. Puede ser un acicate incluso para los que ofrecen, todos los políticos de distintas fuerzas políticas, mucho en campaña y luego no lo cumplen, ¿verdad? O sea, decir, o lo hago o a la mitad de mi mandato, bye. Senador, quisiera aprovechar este tema que implica una reforma constitucional y que además tuvieron que articular muchos acuerdos, incluso modificar la iniciativa de reforma de origen, para hablar de los consensos en el Senado en contraposición con lo que ha ocurrido en la CNDH. Tiene que haber, digamos, con la elección de la presidenta, a eso me refiero, tiene que haber muchos acuerdos, tiene que haber un espíritu entre las distintas fuerzas políticas. Sí se llegó a en el caso de la revocación, no en el otro. ¿Cuál es en este momento, digamos, la propuesta de los senadores de Morena?
Bueno, en la primera fue la revocación de mandato, un amplio consenso. Les concedimos prácticamente a la oposición las peticiones que ellos solicitaron. Uno, que no fuera la Cámara de Diputados quien llevara a cabo la revocación de mandato, sino fuera un órgano autónomo, en este caso el INE. Dos, que no fuera la fecha de la consulta de revocación de mandato el día del proceso electoral del año 2021, porque sería tendencioso. Tres, evitamos la consulta. Hay cuatro candados. Voy a señalar solamente algunos de ellos. Un candado es no se puede consultar sobre materia de impuestos. Dos, sí, sobre derechos humanos, sobre el tema de los derechos humanos que son inherentes a la persona. Y el tercero es que jamás se podrá consultar sobre la permanencia de un presidente en funciones. Es decir, concluido su mandato, diga, voy a someter a consulta popular, ¿qué tan de acuerdo están los ciudadanos que yo vaya nuevamente a la boleta, ¿no? Entonces hay una cláusula que deja muy en claro este principio revolucionario del sufragio efectivo, no reelección. Claro. ¿Qué pasó en la CNDH? No hubo consenso. No hubo consenso para poder llevar a cabo una segunda votación. Hay que decirlo, yo soy una persona muy abierta, muy honesta. Sí había riesgos de no nombrar a la presidenta de la CNDH por 1 o 2 votos que nos hacían faltas de senadores y senadoras ausentes dentro de la coalición Juntos Haremos Historia. Y entonces decidimos respetar el acta de la sesión pasada, donde se señaló que habían dos votos que no fueron cuantificados. Eso es algo que sucede en todas las votaciones, en todas. Hay senadores que, les dan la boleta, vas a sufragar, y agarran y dicen, pues esta ya no la voy a meter, y voy a meter esta hoja en blanco. Esta hoja en blanco la voy a doblar y la voy a depositar. Y hay quienes ponen hasta leyendas ofensivas y todo, y la depositaron. Cuando hacen el conteo, la mesa directiva, pues ve que es una hoja en blanco, lo hace a un lado. No es voto nulo, claro que no es voto nulo. Claro. ¿Por qué? Porque para que pueda haber nulidad de un voto, debe haber un acto jurídico vinculatorio. Pero en este caso no hay una voluntad expresa, por eso no es un voto nulo. No significa nada, es una hoja en blanco. No tenía nada. Entonces, fueron 2, esto y un sobre. Por lo tanto, en el conteo se da a conocer sobre el resultado final. Dicen, es que hubieron presentes 116, 118. Y solamente se contabilizaron 114. Pues sí, solamente 114, porque muchos de los senadores llegan, hacen acto de presencia, pero la asistencia se registra desde temprano. Es decir, ahorita claro, a la hora que llegaste, no a la mitad de la sesión. Claro. Y solamente se cuentan los votos de los que son dentro de la urna. Totalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una reforma a la ley orgánica, separar muy claro el voto que no representa nada como la hoja en blanco, y que se retomará solamente la asistencia de quienes sufraguen. Es muy importante este punto de lo que hay que hacer en la reforma. Sí. Un comentario breve final, Guillermo. Sí, claro, nada más que ya tenemos ahora a la mano instrumentos de la democracia que permiten a la ciudadanía salir de la pasividad para realmente pasar a la acción. Y creo que la única manera verdaderamente de cambiar los destinos de un país es participando dentro de los métodos que nos da la ley. Senador Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.